brindarle tiempo a alguien para escucharlo es lo más importante que podemos hacer en estos tiempos de pandemia y de no pandemia, ¿no? La comunicación cara a cara con los otros, aunque en este momento sea virtual, poder estar en la escucha del otro, me parece que es una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos. Bueno, vamos a hablar de la pandemia del coronavirus y yo lo voy a ligar también con alguna catástrofe y con las catástrofes personales, ¿no? Porque creo que uno atraviesa estos momentos con su historia, con quién es, con las cosas que le han pasado, con la vida que ha tenido y con todo eso que lleva puesto, atraviesa el coronavirus que estamos atravesando en este momento. Quiero empezar con unas palabras del obispo Gustavo Carrara, que ahora es obispo y en su momento era el curita de la Villa 1114, cuando yo dirigía ahí en la escuelita de la 1114, el padre Gustavo, que sigue viviendo en el mismo lugar, en la misma casita de la villa después de ser obispo, que lo nombró Francisco. Dijo: estamos en tiempos de crisis y en tiempos de crisis solo hay dos actitudes: o sucumbir ante la apabullante realidad que parece irreversible, o soñar que es posible cambiar el mundo, que es posible diseñar y construir un futuro distinto. El mundo es un conflicto ardiendo, pero lo mejor está por venir, porque la esperanza es una seguridad, una certeza. Y el padre Gustavo hablaba desde las catástrofes cotidianas que atraviesan los habitantes de las barriadas vulnerables, donde además en este caso de esta pandemia que atravesamos, la están pasando mucho peor, porque la realidad es que las circunstancias que ellos atraviesan cotidianamente, de vida, de hábitat, es muy complicada, es realmente muy complicada. Y bueno, la pandemia está poniendo a la vista un montón de cosas, que ahora las vamos a hablar cuando abordemos distintos aspectos: el aspecto cultural, el aspecto filosófico y el aspecto personal. Y hay un autor, Boris Cyrulnik, un psiquiatra francés, que voy tomando siempre distintos aspectos de su obra, entre las cuales les recomiendo una que se llama Sálvate, la vida te espera, que es una obra muy interesante de este psiquiatra. Y él dice que después de cada catástrofe hay una revolución cultural, biológica, filosófica. Toda evolución es mediante saltos a lo desconocido. La vida se reanuda después de un desastre, pero habrá otra manera de ver el mundo. El ser humano se adapta. En la época de frío de los glaciares fuimos cazadores. En las épocas templadas, agricultores. Después del coronavirus, dice Cyrulnik, habrá cambios profundos, nuevas leyes y valores. Es la regla. Reforzaremos la familia y la pareja después de esta nueva pandemia. Es la visión que tiene este psiquiatra. No sé si toqué algo yo que me fui o No, hice. ¿Ustedes sí. me ven bien? Perfecto. ¿Viendo a mí bien? Bueno, porque yo estoy viendo a alguien que no sé quién es, pero lo estoy viendo. Bueno, entonces la idea es que los dos primeros conceptos que nos dejan estos dos autores, el obispo y Cyrulnik, es que hay una salida, siempre hay una salida. La esperanza colabora a esa salida. Cuando tenemos esperanza, las cosas se viven de otra manera. Y que el ser humano se adapta, se va adaptando a lo largo de la historia, como ahí lo dijo Cyrulnik, de cazadores pasamos a recolectores, y así iremos evolucionando a lo largo de la humanidad. Yo voy a hacer un pequeño resumen de las pandemias. Todas las pandemias han transformado las sociedades e influyeron en el curso de la historia. La primer gran pandemia que se registra en la historia es la peste de Justiniano, en el Imperio Bizantino.
El imperio perdió el 40% de su población durante esta peste. Tuvo consecuencias económicas catastróficas, terribles. Como ahora estamos escuchando que los economistas nos van a decir que van a pasar también con nosotros. Los muertos superaban a la cantidad de vivos que quedaron en el imperio. Y se produce el ocaso de la antigüedad y florece la Edad Media. Es decir, con esta primera peste se produce hasta un cambio de época muy grande. La segunda peste importante que hubo en la humanidad fue la peste negra. Ay, perdí la hojita. Acomodé tanto que perdí la hoja ahora. Ya la voy a ubicar. Acá está. La peste negra es una pandemia que se da en Eurasia en el siglo XIV. El centro culminante fueron los años 1347-1353, fue el punto máximo de la pandemia. Y el último brote de la peste negra fue a principios del siglo XVIII, pero mucho más leve. Fue inesperada, fue desconocida, fue fatal. 3 palabras que estamos escuchando permanentemente en los medios. Inesperada, desconocida, fatal. Se ignoraba el origen, igual que ahora. Las terapias que la pudieran erradicar también eran ignoradas. Y afectaba tanto a los pobres como a los ricos. No diferenciaba clase social, al igual que ahora. Pero ¿qué pasó en esta época? ¿Por qué sabemos más de la peste negra? Porque justamente quedaron muchas más fuentes escritas, porque tomó a mucha población rica, no solamente poblaciones más vulnerables, y el hecho de tomar poblaciones ricas hizo que quedaran documentos escritos y que hubiera un avance científico más rápido para poder erradicarla. En el siglo XIX se logra superar la idea de que esto tenía un origen sobrenatural. También hoy en día escuchamos acerca de esto, ¿no? De que puede ser desde una mirada religiosa como una purificación, por un cambio que tiene que tener el ser humano. Bueno, lo mismo se decía durante la peste negra. Se supera esta idea en el siglo XIX con la investigación científica. Se descubre que fueron las ratas y roedores que tenían la bacteria, que era pasada a las pulgas y de ahí a las personas. Y tuvo un nivel de mortandad del 60% del conjunto de Europa. El 60% de la población europea falleció. Pero a pesar de esto, tuvo consecuencias favorables. ¿Por qué? Porque al morir tanta población y quedar tan poca mano de obra, hubo un incremento de los salarios por escasez de los trabajadores. Emigraron del campo a la ciudad la gente, porque en la ciudad la recuperación era más rápida, con mayor dinamismo. Y en tercera instancia, los campesinos pobres lograron tener tierras. ¿Por qué? Porque al irse la gente del campo a la ciudad, esos terrenos, esas tierras cultivables quedaron vacías y los campesinos que no tenían tierras ni lugar, tomaron eso e hicieron crecer la industria, todo lo que tenía que ver, perdón, con la economía rural. Entonces, hay cosas desfavorables y hay cosas favorables que suceden dentro de una pandemia. Después de la peste negra, que hay brotes activos en la actualidad, les digo, La peste negra tiene brotes activos en la actualidad. Vino la peste de la viruela, que trajo una tasa de mortalidad de un 30%. Se la conoce desde hace 10.000 años. Y se expandió, como sabrán ustedes, en el Nuevo Mundo por los conquistadores, cuando vino Colón a las nuevas tierras, los distintos conquistadores que vinieron, lamentablemente trajeron y hubo una gran mortandad de nativos de nuestra tierra.
y se erradica mediante la vacunación. En el año 1977 fue el último caso conocido. La cuarta gran pandemia que tuvo la humanidad es la gripe española en el año 1918. En la Primera Guerra Mundial, una cepa del virus de la gripe mata del 10 al 20% es la tasa global de mortandad. Aproximadamente 100 millones de personas en el mundo murieron por la gripe española en 1918. La quinta gran pandemia es la gripe A, la gripe asiática. Año 1957 se da el primer caso. Produce 1 millón de muertos en el planeta. Luego vino la gripe de Hong Kong en 1968 con 1 millón de muertos. En 1981 el VIH con 25 millones de muertos en el mundo y ya no es una enfermedad letal, gracias a Dios. Y estamos atravesando la octava pandemia mundial, que es la del coronavirus. Fíjense ustedes que varias de las que nombré son variaciones de la gripe. Son distintas cepas que a lo largo del tiempo van mutando y que tienen que ver con la gripe. No todas, pero sí varias de ellas. La gripe española del 18, la gripe asiática o gripe A, el coronavirus, que también se habla que es una mutación de la gripe, de una de las cepas de la gripe. Bueno, entonces, primero, nada nuevo bajo el sol. No es la primera vez que nos pasa esto. Estaría bueno que los medios masivos de comunicación comunicaran esto, porque nos están haciendo vivir esta pandemia como el fin del mundo, como si se terminara todo después del coronavirus. Y lo que podemos ver que nos muestra la historia es que a lo largo de la humanidad hemos atravesado muchas pandemias y seguimos estando en el planeta Tierra con costos, sí, con costos importantes, porque cada vida que se pierde es terrible, pero que se sale y muchas veces de una manera que fortalece a las sociedades, a pesar de ese costo difícil que es la muerte de un ser humano. Y yo quería conectar esto de las pandemias con las catástrofes, y en especial hablar de una de las catástrofes, que fue la de Katrina. La recordarán ustedes en el año 2005, el huracán de Katrina, que dejó 1833 muertos. Si uno lo mira en relación a las pandemias, dice que es algo mucho menor, pero estamos hablando que eso sucedió solamente en Nueva Orleans, en un lugar de Estados Unidos. Entonces, el ministro de Cultura español, José Manuel Rodríguez Uribe, dijo hace poco, primero la vida, luego el cine, y muchos habrán reído, porque la realidad es que todo el mundo está preocupado qué va a quedar después que termine la pandemia, en la economía. Bueno, tomo Katrina porque tiene que ver con estas palabras, o mejor dicho, las palabras de este ministro de Cultura tiene que ver con lo que hicieron los habitantes de Katrina. El arte y la cultura ayudaron a pasar mejor el encierro. En este momento está sucediendo lo mismo. En ese momento no había encierro, sino que había catástrofe. Pero el arte y la cultura fue lo que hizo que ese pueblo de Nueva Orleans pudiera pararse nuevamente y comenzar de nuevo. La cultura es un bien de primera necesidad que no se puede desatender. Con ella crecemos como sociedad. Con el huracán Katrina, Nueva Orleans necesitó de la música, de su comida, de los desfiles. Uno de los grandes eventos de la comunidad era el carnaval. Y en el medio de la catástrofe, cuando todo estaba destruido y las calles estaban llenas de cadáveres, se preguntaron si celebrar el carnaval. Y lo hicieron. Esas tradiciones eran la sangre de ese pueblo. Salir a la calle fue un acto catártico, fue liberarse, fue liberar, fue purgar el alma. Como decían los griegos,
la catarsis como la purga del alma. Un país apostando a su tradición cultural para sobrevivir. Lo puso en imágenes un director, David Simon, Entremés, que es una miniserie, donde se muestra la violencia, los desaparecidos, todo lo que dejó el huracán, que lo pudimos ver nosotros en los medios masivos de comunicación, pero también se muestra en esa miniserie la música, la comida, las bandas improvisadas, la alegría del pueblo por seguir vivo, la ciudad llena de negros, de indios y de blancos, cantan hasta en los entierros. No les pudieron quitar de su ADN la alegría. Fue la cultura la que salvó a la ciudad de la muerte. No había liderazgo político, planificación urbanística tampoco. Fue la cultura que se convirtió en un hecho político. La vida volvió a ser de la mano del arte. Y yo creo que nosotros, en estos momentos, estamos un poco también ayudándonos en este encierro con el arte, con la escritura, con la plástica, con las conferencias, con los escritores que hablan, con los que comparten experiencias, y nos está ayudando a pasar el encierro. Entonces, restablecer la cultura y aferrarse a la cultura en estos momentos significa mucho, es muy importante. Y voy a apelar a otra frase literaria, en este caso de Shakespeare en Hamlet, que dice: el tiempo está fuera de quicio, hay un tiempo detenido. Y ahora vamos a pasar más a la parte filosófica de la pandemia. Esta pandemia lo que nos regala es tiempo. Y a veces los seres humanos, como vivimos con un tiempo tan escaso, porque la vorágine de la vida, de esa vida que nosotros diseñamos, hace que no tengamos tiempo. ¿Cuántas veces nos encontramos diciendo: uy, me encantaría verte, pero no tengo tiempo para tomar un café con vos? Nos llamamos, nos vemos, y el tiempo nos va como fagocitando. Bueno, la pandemia nos da la oportunidad de tener tiempo. Y muchas veces los humanos no sabemos qué hacer con el tiempo. Y es una gran oportunidad para la introspección, para meternos dentro de nosotros mismos. Y ese viaje es un viaje que, ojo, es un viaje que es difícil. Es un viaje difícil porque me tengo que encontrar con mis propias miserias, con esas que cuando estoy tan ocupada las escondo bajo la alfombra o las barro de costado. Y además en ese tiempo de interioridad vamos indefectiblemente hacia un abismo eterno, hacia un tiempo que nos lleva al final del tiempo, que es pensar la muerte. Y también en la pandemia nos está pasando eso. Tenemos tiempo y tenemos cerca la muerte. Y el ser humano toda la vida le ha tenido miedo a la muerte. Hemos tratado de transitar la vida tapando millones de cosas para evitar ese momento que inevitablemente nos va a llegar. Pero, ¿qué sentido tendría la muerte si no tuviera la vida del otro lado? Entonces, existe la muerte porque estamos vivos. Y qué hacer con esa vida depende de nosotros. Tenemos entonces un tiempo para todo. Hay un cambio en la percepción del tiempo en esta pandemia. ¿Y qué hacemos con nosotros en ese tiempo? Es una de las preguntas. Otro aspecto filosófico que nos trae la pandemia es el colapso. Colapsa todo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar encerrados conviviendo con personas que son nuestra familia muchas veces, otros no, otros están con amigos, pero personas que las vamos a tener las 24 horas del día durante no sabemos cuánto tiempo más.
Y eso a veces colapsa. Eso es difícil. Tenemos que repensar a quién tenemos al lado. Si lo queremos seguir teniendo al lado. Antes de comenzar la conferencia, la charla, escuchaba en la televisión que hay un 60% más de divorcios durante este tiempo de encierro que estamos teniendo. Y sí, porque yo siempre me llamaba la atención en los periódicos, en la época de vacaciones, en el verano, donde hay que llenar tantas páginas, eh, salían notas de color sobre cantidad de divorcios en las vacaciones, porque durante 15 días la familia iba a tener que convivir todo el tiempo, las 24 horas, 15 días. Y eso hacía colapsar la familia. Algunas, por supuesto, otras no, se afianzaban. La realidad es que, imagínense ahora con el tiempo que llevamos juntos. A veces colapsa y a veces no. A veces hay un reencuentro, hay un momento de mayor charlas que no nos permiten los tiempos del trabajo, los tiempos de la vida cotidiana, y se afianza ese matrimonio tal vez, o ese vínculo con el hijo, o si lo estoy pasando con una amiga, ese vínculo con una amiga, o como muchos lo están pasando con momentos de enfermedades muy difíciles y lo están pasando con alguien que los está asistiendo, ¿no? Entonces, bueno, replantear, repensar este colapso que trae la pandemia, repensar nuestro trabajo también, ¿no? Si bien son tiempos difíciles en la economía, ¿cuánta gente trabaja de lo que no le gusta? Y a veces no queda otra. Pero durante este tiempo donde la creatividad tiene que aflorar, y va a tener que aflorar más todavía después de la pandemia, cuando vengan los problemas económicos más fuertes, la creatividad va a estar a full. Y los argentinos somos expertos en creatividad. Argentino que sale de la Argentina y va al mundo se destaca, porque donde se ahoga una persona en Europa, yo recuerdo cuando estuve en Estados Unidos trabajando en la escuela con la directora de allá, a mí me agarró un ataque de risa pues se había ido un chico del aula y se reunieron 20 personas, psicopedagogos, psicólogos, 20 especialistas para ver qué hacían, qué hacían. Y yo me miraba con la compañera que habíamos ido a la misma escuela, como diciendo, a nosotros se nos van del aula todos los días 25 chicos cada rato y ni siquiera nos podemos sentar a pensar qué hacemos, vamos y lo resolvemos, porque nosotros actuamos así, los argentinos somos así. Bueno, y a mí me llamaba poderosamente la atención esto, ¿no? De una reunión para ver qué se hacía con un chico que salió del aula. Bueno, replantear el trabajo, quiero seguir trabajando de esto, bueno, tal vez al principio no pueda hacer una movida ni un cambio en eso, porque la economía por ahí no me lo permite, pero me lo empiezo a pensar, lo empiezo a poner en la mente, ¿no? Si realmente quiero seguir siendo esto que soy o si quiero hacer otra cosa, si quiero empezar a hacer otra cosa. Bueno, replantear la vida misma, en una palabra. Hay otro concepto filosófico también a trabajar que simplemente lo voy a mencionar porque no me voy a adentrar en él, pero es el concepto de democracia. En este momento somos ciudadanos que estamos siendo cuidados por el Estado. Y eso está bien que sea así, porque el Estado tiene la obligación de cuidar a sus ciudadanos. Lo que hay que pensar es de no pasar los límites en este cuidado. Necesitamos ser cuidados. El Estado tiene que ocuparse de nosotros, de las personas más vulnerables en cuanto a los alimentos, de que no falten respiradores, de que esté toda la infraestructura que tiene que estar para pasar esta situación, pero también hay que tener cuidado en esta situación límite, como le dice la filosofía a estos casos, de que no se pasen los límites en este tema de la democracia. Nos enfrentamos con lo finito, y lo finito somos nosotros, los seres humanos. Un virus hace colapsar la humanidad. Todo lo que teníamos claro, el señor que había juntado el $1.000.000 para vivir el resto de su vida, o el pesito que había juntado el trabajador,
eso que tenía pensado que iba a hacer cuando yo me jubilara, y aquello que tengo planeado con el viaje que voy a, un bichito llamado virus dijo, acá estoy mandando yo ahora. El que mando soy yo. Y nos planta la finitud de la vida, porque además ese bichito, no en todos los casos, y parece ser que no son la mayoría de los casos, gracias a Dios, pero nos puede llevar a la muerte. Nos puede llevar a la muerte. Y ahí se evidencia donde nosotros reconocemos que no nos podemos salvar solos. Y esta es otra gran cosa que está sucediendo. Porque había toda como una tesitura, no de ahora, sino de toda la vida, ¿no es cierto? De que parece que nosotros nos salvamos individualmente, que lo que le pase al vecino es un problema del vecino. Y si se le está pasando es porque seguro que hizo todo mal. Y si está viviendo en la villa, y bueno, ¿viste? No se esforzó lo suficiente, y yo tengo un derecho de juzgarlo y de decirle lo que tiene que hacer. Bueno, la realidad es que estemos donde estemos, el coronavirus está. Clase alta, media, baja, recontra baja, está. Y si lo podemos pasar solidariamente, mirando lo que le pasa al otro, la verdad que es mucho más humano, es mucho más humanitario y es mucho más sanador para cada uno de nosotros. Porque muchas personas se están dando cuenta en este momento que todo lo que hicieron en la vida no lo hicieron solos. Es porque tuvieron padres, amigos, tal vez esposos, hijos que toleraron que se recibieran, y así podría nombrar infinidades de casos. Todo lo que fuimos haciendo en la vida es porque hubo alguien al lado nuestro que nos estuvo acompañando, que nos estuvo mirando, que nos estuvo dando una palmada cuando la necesitamos, que nos dijo, no te preocupes, ya vamos a salir de esta situación. Y yo voy a retomar ahí, en este libro que yo humildemente escribí, que se llama El motor de la esperanza, yo trabajo sobre 4 sobrevivientes, Nelson Mandela, Lula da Silva y 2 refugiados. Y Nelson Mandela, africano él, ligándolo a esto que nadie se salva solo, gran parte de lo que hizo lo hizo ligado a una concepción cultural, religiosa de Sudáfrica, que es el Ubuntu. Ubuntu significa humanidad. Adriana, En la, ¿sí? discúlpame, pero te tengo que interrumpir porque se corta ya. Volvemos a ingresar con los mismos códigos. Ya se corta, Bueno, por nos eso, volvemos. por eso te interrumpo. Nos volvemos a conectar. Entren nuevamente. Volvemos a conectarnos y seguimos. ¿Esperamos que se corte, Diana? No, ya se corta. Ya. Listo.